Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del Evangelio de Marcos, segunda parte. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción, reflejando quizá la personalidad de su mentor, el apóstol Pedro. Marcos quería comunicar la asombrosa e incansable actividad de Jesucristo más que sus enseñanzas. Como resultado, el estilo de Marcos es breve, abrupto, vívido y va muy directamente al grano. En los 678 versículos que constituyen el Evangelio de Marcos, la palabra se emplea más de 1300 veces, lo que da la impresión de que Marcos tiene prisa por contar su historia. Más de 40 veces dice que algo sucedió enseguida. Unas 150 veces emplea Marcos el tiempo presente histórico del verbo. El presente histórico es una manera más vívida de narrar un acontecimiento, presentando la acción como teniendo lugar ahora y aún no acabada. Por ejemplo, Marcos dijo: al ver Jesús la fe de ellos, y al oír esto Jesús. Como contraste, Mateo y Lucas, al describir el mismo acontecimiento que Marcos, generalmente usan el pretérito simple para indicar que un acontecimiento sucedió. Por ello, el estilo de Marcos es muy enérgico. Además, también emplea dobles negaciones para énfasis, detalles pintorescos y vívidas declaraciones para comunicar su mensaje de manera gráfica. La sorprendente brevedad de su evangelio, junto con lo descriptivo de su estilo, serían características adecuadas para la mente romana. El evangelio de Marcos no solo es el más breve, sino que también es el que tiene la menor cantidad de material singular. Se estima que solo el 7% de material de Marcos es singular de este evangelio, con el 93% común a los otros evangelios. Los casi 50 versículos peculiares de Marcos están esparcidos por todo el evangelio. Añaden detalle a los relatos paralelos que se encuentran en los otros evangelios. Solo hay 2 milagros peculiares de Marcos: la curación del sordomudo y la curación del ciego en Betsaida. Solo hay 2 parábolas peculiares de Marcos: la semilla que germina y el portero. No hay grandes discursos de Cristo peculiares de Marcos. Los eruditos bíblicos concuerdan generalmente en que el Evangelio de Marcos es, en cierto sentido, el Evangelio de Pedro, aunque no todo provino de Pedro. La tradición constante ha sido que en la redacción del segundo evangelio, Pedro fue la gran influencia sobre Marcos. La antigua tradición declara que Marcos fue el intérprete de Pedro, poniendo por escrito las palabras y los hechos del Señor Jesucristo, según Pedro los relataba. La idea es que Marcos, que acompañaba a Pedro, tomó por escrito los mensajes de Pedro. En primera de Pedro 5:13, el apóstol Pedro se refiere a Marcos como su hijo, y Hechos 12:17 dice que Pedro era bien conocido en la casa de Marcos, al referir este texto como la esclava Rode reconoció la voz de Pedro. Esto desde luego sugiere que Marcos conocía a Pedro y su predicación desde los primeros tiempos de la iglesia, y Pedro era evidentemente un visitante asiduo de su casa. En armonía con su tema de Jesús como el siervo, Marcos introduce de manera apresurada el ministerio de Cristo.
No menciona la preexistencia, linaje, nacimiento ni los primeros años de Cristo. Estos datos habrían sido cosa poca importante acerca de un siervo, porque el interés se centra siempre en lo que un siervo puede hacer y no de dónde proviene. De una manera abreviada, Marcos resume rápidamente el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo y la tentación de Cristo, a fin de centrarse en la obra de Jesús, el siervo del Señor. En esta sección, Marcos toma el ministerio de Cristo cuando ya ha transcurrido alrededor de un año. Recapitula la predicación de Cristo, habla de un llamamiento de los 4 pescadores y luego comienza a narrar una cantidad de milagros de Cristo, como la curación de un paralítico y la purificación de un leproso. Estos y otros milagros eran una clara demostración de la autoridad de Cristo. Aunque esta sección sigue relatando los poderosos hechos de Cristo, revela también la creciente oposición al Señor Jesús. Aquí se encuentra la crítica acusación de sus enemigos de que estaba haciendo sus milagros con el poder de Satanás, como el rechazamiento de Jesús por parte del pueblo de Nazaret. Esta sección revela que según Jesús iba haciéndose célebre, muchos llegaban a creer en él, pero también muestra que muchos de los líderes religiosos se enfrentaban a él. Al ir aumentando la oposición, Jesús se refirió más a menudo a su muerte y a la necesidad de hacer frente a las rígidas demandas del verdadero discipulado. Muchas de sus enseñanzas estaba constituida por respuestas a preguntas que le hacían sus discípulos, originadas por situaciones en que evidentemente los discípulos necesitaban instrucción. En otras ocasiones, los acontecimientos fueron empleados por el Señor como medios de enseñanza, como la transfiguración y la curación del muchacho epiléptico. Como en el caso de los otros evangelios, Marcos se centra en la última semana de la vida de Cristo, cuando el rechazamiento del Señor Jesús culmina con la crucifixión. Marcos, lo mismo que los otros evangelios, narra los acontecimientos de la entrada triunfal, el arresto en Getsemaní, los juicios de Cristo y otras cuestiones que conducen a la muerte de Cristo. Marcos contempla la muerte de Cristo como la más grande obra del siervo del Señor. Aunque Marcos no añade muchos nuevos detalles aquí, sí que da algunas anotaciones cronológicas útiles que nos sirven de ayuda para comprender la secuencia de acontecimientos en la semana de la Pasión. Marcos acaba su evangelio con su gran prueba de que Jesús puede salvar. Él resucitó del sepulcro. Registra la aparición de ángeles a las mujeres y la declaración de que Jesús, el Señor, ha resucitado de los muertos. Esta es una visión general del Evangelio de Marcos.